Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy tenemos un programa, creo, delicioso. Usted sabe que los lenguajes, la lengua, los idiomas son entidades vivas, van cambiando. A veces descartamos algunos conceptos y implementamos otros, introducimos otros. Y es por eso que se hace necesario de vez en vez ver qué usos le estamos dando en los distintos países, incluso en las distintas regiones, a estas palabras que nos parecen tan comunes. Y usted puede pensar, ¿de qué está hablando? Pues estoy pensando en agandalle, por ejemplo. Estoy pensando en badulaque. Estoy pensando en una serie de términos que son muy nuestros, un banquetazo, por ejemplo, ¿no? Pero que no existen en otros países. Pues resulta que la Academia de la Lengua Mexicana se ha abocado precisamente a la publicación de una nueva edición del Diccionario de Mexicanismos. Y es una edición deliciosa, muy bien presentada, y nada menos y nada más que tenemos aquí al presidente de la Academia, recién reelecto, para platicar con él. Gonzalo Celorio. Gonzalo, muy buenas noches. Buenas Bienvenido a noches, Primer Federico. Círculo. Buenas noches, Carlos. Quizás Muy sería conveniente agradecido de estar aquí. contar que hemos logrado, digamos, cierta independencia de la matriz, que ha aceptado que existen mexicanismos, argentinismos, chilenismos, pero también españolismos, ¿no? O sea, que hay versiones de la lengua, hay palabras de la lengua, de lo que se habla en la península, que no se utiliza en otras partes, ¿no? Así es, yo creo que una de las manifestaciones que yo he llamado el retorno de las carabelas consiste en que la Real Academia Española pueda haber introducido ya la entrada de españolismos, porque antes el diccionario obviamente tenía mexicanismos, cubanismos, argentinismos, bolivianismos, pero no tenía la entrada españolismo porque consideraban que cualquier voz o acepción que se usara en España por ese solo hecho histórico ya tenía validez general. Y no, palabras como currar, como gilipollas, como mogollón, pues son españolismos que ya están marcados como tales. Pero este es un diccionario de mexicanismos que tiene un subtítulo que me parece importante, propios y compartidos, porque no hay una correspondencia entre las fronteras políticas y las fronteras lingüísticas o isoglosas, como se llaman técnicamente. Puede haber más cercanía entre el español que se habla en Chiapas y el de Guatemala que entre el español que se habla en Chiapas y el que se habla en Sonora, y el de Sonora a su vez puede ser más cercano al que se habla en el sur de los Estados Unidos. Entonces, si nosotros tuviéramos un criterio muy riguroso de considerar mexicanismo una voz o una acepción que se usa mayoritariamente en México y no se usa mayoritariamente en ningún otro país, nuestro diccionario habría sido muy reducido, porque muchas de estas voces son supranacionales. Lo que es cierto es que es un diccionario diferencial e integral. Diferencial con respecto al español de España. No hay aquí ninguna voz que se use generalmente en la península ibérica, y por otra parte es integral porque sí hay voces que compartimos con algunos otros países hispanoamericanos. Y seguramente a todos nos ha pasado que prendemos una serie española y de repente le ponemos subtítulos, porque si la serie usa un lenguaje muy coloquial, muchas cosas no las vamos a entender. Digamos, hay, digamos, el español culto, el que estará en los periódicos, que si lees El País, en general lo vas a entender, pero si oyes una serie, Así es. puede que no lo entiendas y viceversa. Y lo que está muy interesante del diccionario es que para eso son los diccionarios, porque del otro lado del Atlántico, si alguien está viendo alguna película mexicana o alguna serie Claro. mexicana, tampoco va a entender. Y va a Así es. necesitar ir al diccionario para poderle poner los subtítulos o la traducción al inglés, Claro. porque a veces los subtítulos no te jalan porque aparecen los españolismos, ¿no? Sí, sí. Así Entonces, es. está lleno de una serie de palabras que a nosotros nos parecen obvias. Ahorita hojeándola, si usted le dijeran en España, la caballada está flaca, ¿en qué pensarían? Pues, Sí. en un establo con caballos flacos. ¿Pero qué dice el diccionario? Bueno, no son los candidatos a un puesto de elección popular que pueden no ser muy meritorios para desempeñar ese puesto si la caballada está flaca o si no es cuantitativamente suficiente, ¿no? Exacto. Decía Juan José Arriola
para abundar en lo que dices, que el español no fotografiaba, porque no nada más es un asunto de léxico, sino que a veces también tiene que ver con la dicción, porque eso también presenta variantes significativas, ¿no? Pero lo que acabas de decir es muy cierto, entre mayor sea la cultura de la expresión lingüística, es evidentemente más homogénea. No había ninguna diferencia entre el español que utilizaban Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges y Dámaso Alonso. En cambio, si bajamos el nivel cultural, el ámbito popular es mucho más variable de una región a otra región. Porque es vivo. O sea, el Claro. idioma escrito se mantiene muerto más tiempo, digamos. Realmente al final, Sí, es más ya, homogéneo. ya Sí. los escritorios contemporáneos mexicanos utilizan una serie de léxicos que son los del país. Así Entonces, es. Alfonso Reyes a lo mejor ya no los entendería. Puede ser. También es cierto que la norma culta suele entender más fácilmente la norma popular que a la inversa, porque Borges pudo escribir muchos textos que tienen que ver con el lunfardo y con la expresión de los suburbios de Buenos Aires. Y lo mismo Dámaso Alonso, que tanto conocía la expresión lírica popular española, en fin. Pero también es verdad que conforme es más formal el lenguaje que usamos en este programa, en este foro, pues estamos utilizando una serie de voces y de palabras que no usamos generalmente en nuestra expresión más coloquial, donde podemos tener más diferencias. Entonces, en la medida en que más coloquial sea el idioma, hay más variantes dialectales, como es natural. Y en la medida en que es más formal, pues evidentemente que es más homogéneo. Es mucho más homogénea la lengua escrita, por ejemplo, que la lengua oral. Y este diccionario lo que recoge pues son todas estas voces y estas expresiones que no solamente son populares, es decir, hay muchas expresiones aquí de tipo popular, hay muchos indigenismos, pero hay muchas voces que se usan en México exclusivamente y que son cultas. La palabra parteaguas, por ejemplo, que es una palabra que pertenece al español mexicano exclusivamente. En el mundo panhispánico se dice hito, hito con H, pero aquí usamos parteaguas como para diferenciar un antes y un después por algún acontecimiento significativo o radical, y ese es un mexicanismo culto. O la palabra imprudencial, eso no se usa en ninguna parte del mundo hispánico. Delito imprudencial. Delito imprudencial, ¿no? Homicidio imprudencial es totalmente mexicano. O cooptar, con el sentido de corromper, Es totalmente es un mexicano en mexicanismo. todo el sentido del término. Claro. Bueno, yo creo que la acepción es general, universal, pero la expresión cooptar es exclusivamente mexicana. Hay también, pues, aquí mexicanismos cultos, obviamente, ¿no? Ahora, Gonzalo, esto supone un esfuerzo, diría yo, casi antropológico, lingüístico, para ir rastreando y dar cierta certidumbre al lector de que, vamos, de que por algo está baboso aquí, ¿no? El término que utilizamos para menospreciar a alguien es un baboso, ¿no? No es que ande con la baba en la, sino que es una persona que no le funciona muy bien la parte del cuerpo que está arriba de los hombres, ¿no? De los hombros. ¿Cómo hicieron esa investigación? Bueno, en primer lugar, este es un diccionario institucional, colectivo. Los diccionarios anteriores solían ser diccionarios de autor. Hay una gran cantidad de diccionarios de mexicanismos, desde aquel ya tan antiguo de Joaquín García y Casbalceta, que es un vocabulario de mexicanismos en donde establece diferencias con el español usual en España. Está el diccionario de Francisco Javier Santamaría, de 1959, que es un diccionario muy importante. Y está también el breve diccionario de mexicanismos de Guido Gómez de Silva. Pero esta es una obra colectiva, es una obra institucional que sí tuvo una coordinadora, la gran filóloga y estudiosa de la historia de la sintaxis, que es Concepción Company, que se desempeña como directora adjunta de la academia, pero es una obra colectiva
en donde participaron en la Comisión de Lexicografía de la Academia 5 académicos numerarios y además un gran grupo de lexicógrafos que hemos venido formando en la propia corporación. Pero es un diccionario objetivo y científico porque está basado en corpus que no existían antes. Ahora tenemos una gran cantidad de corpus en donde hemos almacenado cientos, miles, millones y millones de palabras que nos permiten saber de manera fidedigna de si esta voz se usa, si no se usa, dónde se usa, si es coloquial, si es de lengua escrita, si es de lengua oral, si solamente se usa en el norte del país y se usa en el sur, porque bueno, hemos alimentado nosotros también desde la academia estos corpus importantes. Uno de estos corpus es el que se llama Archivo de la Palabra, que llevamos a cabo en la academia. Es un diccionario, por otra parte, de carácter sincrónico, es decir, es el diccionario del español que se usa actualmente en México, por lo menos en las últimas 4 generaciones. No es un diccionario histórico, es decir, no estará la palabra chocolate, porque ya dejó de ser un mexicanismo, porque esa palabra es de uso general en todo el mundo hispanoparlante y se ha introducido en muchísimas lenguas, casi con fidelidad fonética. Pero tampoco tenemos palabras que no tengan por lo menos 5 años de vigencia, porque si no están asentadas en la lengua, bueno, pueden ser modas muy, muy pasajeras, ¿no? Federico trae algunos ejemplos muy interesantes de qué es lo que podemos aprender del diccionario, quizá los 2 minutos que nos quedan. Bueno, yo quiero pedirle a Gonzalo, porque Gonzalo siempre ha sido muy abierto, por ejemplo, y yo creo que crítico también en que la lengua española se ha enriquecido precisamente por ser muy abierta a los arabismos, en fin, por supuesto a las palabras de origen de las etnias originales de aquí, digamos, pero hemos sido reticentes frente a los anglicismos. Y el otro día le escuché en una entrevista un caso que me provocó una gran carcajada. Y tiene que ver con la expresión laptop, que defendió en esta entrevista Gonzalo, que deberíamos adoptarla. ¿Por qué, Gonzalo? Bueno, porque retomando lo que tú dices, siempre nos sentimos orgullosos de tener una serie de préstamos de otras lenguas. Esto está lleno de voces procedentes de las lenguas originarias. Claro. Hay muchísimos nahuatlismos, sobre todo. Está mole, metate, papalote, etcétera. También tenemos muchísimos arabismos en nuestra lengua que asumimos incluso con cierto orgullo del contacto de 2 culturas durante tantos siglos. Tenemos muchísimos galicismos que ya ni siquiera reconocemos como tales. Sí. ¿Quién va a pensar hoy por hoy que jardín es un galicismo? Ya dejó de serlo, ya se incorporó a la lengua. Pero tenemos una reticencia frente a los anglicismos y yo creo que muchos de estos anglicismos son necesarios y convenientes. Yo prefiero decir laptop por su economía que decir ordenador de regazo. Bueno, sería una barbaridad decir una frase tan larga, ¿no? Es una barbaridad interrumpirte, pero el tiempo se nos ha ido. Muy bien. Entonces, yo primero quisiera agradecerte. Ha sido muy interesante y muy generoso con tu tiempo. Segundo, hay que ver el libro, porque el libro realmente te permite entender qué es eso de un mexicanismo. Cosas que nos parecen tan obvias solo son para nosotros. Cosas que no sabemos muy bien dónde vienen, resulta que tienen una historia. En fin, estudiar la lengua es entender nuestro presente. Claro, dime cómo hablas y te diré quién eres. Muchas gracias, Gonzalo. Es un diccionario identitario. Gonzalo, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Y también es una forma de pensar la lengua, por supuesto, de ordenar el pensamiento. Mil gracias y nos vemos aquí la próxima en Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.